Entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a explorar un momento verdaderamente fascinante de las fuentes bíblicas, la vida pública del Mesías y su famoso viaje hacia Jerusalén. Y bueno, hay que entender que esto es mucho más que un simple recorrido por el mapa. Los textos nos describen lo que es, en esencia, una misión de rescate. Piensen en el contexto histórico. Israel estaba aplastado bajo el control de los romanos. Pero la narrativa nos aclara algo crucial. La liberación que se estaba anunciando no era política, para nada. No se trataba de armar una rebelión ni de recuperar tierras, sino de romper cadenas mucho más pesadas, la esclavitud del pecado y el dominio de fuerzas oscuras. El objetivo final era guiar a la humanidad a una nueva tierra prometida. Y todo este enorme plan arranca con una simple pero profundísima pregunta. Imagínense la escena. Están en la región de Cesarea de Filipo, y de repente se plantea el misterio central de todos estos relatos. Jesús primero pregunta qué opina la gente por ahí, pero luego se dirige directamente a su círculo más íntimo y lanza la pregunta que va a definir el resto del viaje. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Es justo ahí cuando Pedro, sin dudarlo, responde: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Fíjense que esta afirmación es prácticamente el ancla de todo lo que vamos a analizar hoy, porque cada evento, cada milagro que sigue tiene el propósito de demostrar exactamente esa identidad. Y esa gran demostración arranca en Galilea. Pero ojo, no estamos hablando de trucos de magia o ilusiones, sino de una exhibición de dominio absoluto. La narrativa nos describe un poder que simplemente trasciende cualquier capacidad humana. Estamos hablando de calmar una tormenta brutal en el mar de Galilea con una palabra. Liberar a un hombre atormentado por una legión entera de demonios e incluso revertir la muerte al devolverle la vida a la hija de Jairo. Y un detalle súper interesante. También cura a 2 ciegos, pero les pide absoluta discreción. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Pues justamente para evitar que la gente se confundiera. Su misión no era desatar un levantamiento militar contra Roma. Claro que hay momentos donde pasar desapercibido es literalmente imposible. Fíjense en esta cifra para entender la escala real de la famosa multiplicación de los panes y los peces. Los textos mencionan a 5,000 hombres, lo cual, si sumamos a las familias enteras, nos da un aproximado de 15,000 personas. 15,000. Para ponerlo en perspectiva, eso es como llenar un estadio pequeño de fútbol. Y lo que te vuela la cabeza de esta historia es que toda esa multitud comió hasta saciarse a partir de lo que traía un muchacho, 5 panes y 2 pescados. Es una ilustración brillante de cómo la providencia divina toma un aporte humano pequeñísimo y lo multiplica a una escala espectacular. Pero, como suele pasar en estos relatos, el milagro físico era solo la punta del iceberg. Al día siguiente, la multitud vuelve buscando más comida gratis, y ahí el discurso da un giro radical hacia lo espiritual. Se explica que esa multiplicación de los panes era en realidad un adelanto, una prefiguración de algo inmensamente mayor, la Sagrada Eucaristía. Fíjense en esta frase. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Lo que parece una idea terrenal y hasta un poco extraña para la época, comer su carne y beber su sangre, es en realidad la promesa de un alimento espiritual transformado para dar vida eterna. El pan físico de ayer era solo la sombra de esta nueva realidad. Ya con esto sobre la mesa llega el momento de delegar. Se eligen a los 12 apóstoles y los envían con unas instrucciones que, francamente, eran lo más contracultural que se puedan imaginar. Se les manda a sanar enfermos y expulsar demonios, sí, pero la clave está en el cómo. Escuchen esto. Se les prohíbe llevar oro, plata o incluso comida para el viaje. O sea, imagínense salir hoy en día a una misión gigantesca sin billetera y sin maleta. Es un llamado a confiar ciegamente en la providencia, a enfrentar la persecución sin una gota de miedo, porque como advierte el texto, no hay que tenerle miedo a los que solo pueden quitarte esta vida temporal, sino que hay que preocuparse por el destino eterno del alma. Sección 1. La fundación de la Iglesia. Bueno, a medida que los apóstoles empiezan a predicar, el relato nos muestra cómo se van poniendo los cimientos de la iglesia terrenal. Sabiendo lo que venía en Jerusalén, era indispensable preparar la sucesión. El reino necesitaba un administrador mientras el reino estuviera. Y es ahí, regresando a esa primera confesión de fe tan audaz que vimos en Cesarea de Filipo, que escuchamos esta declaración monumental. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
En cuestión de segundos, se le entrega a Pedro una autoridad que no tenía precedentes. Y aquí hay algo histórico que es una verdadera joya, especialmente cuando cruzamos los textos. Es como armar un rompecabezas gigante. En el Antiguo Testamento, en Isaías, vemos a Eliakim recibiendo literalmente las llaves de la casa de David al ser nombrado mayordomo. Ahora adelantemos la cinta varios siglos al Nuevo Testamento y vemos exactamente el mismo lenguaje de autoridad cuando Pedro recibe las llaves del reino de los cielos. ¿No es casualidad? Para nada. Es la instauración oficial del papel de un primer ministro, el primer vicario, encargado de cuidar el reino aquí en la tierra hasta que el rey vuelva. Sección 2. La gloria de la transfiguración. Ya con la estructura del reino armada, la misión deja claro que el camino no es de gloria política, sino que va directo al sufrimiento. Y con ese peso encima, Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a lo alto del monte Tabor. Lo que pasa ahí, la transfiguración, es increíble. Al comparar estos elementos, vemos un paralelismo teológico súper preciso. Es casi arquitectura pura. Miren, en el monte Sinaí, Moisés recibe la ley en piedra, pero en el Tabor aparece Moisés junto con Elías, al lado de Jesús, quien literalmente es la nueva ley encarnada. Tenemos la montaña, la nube, la voz divina. Todo el Antiguo Testamento confluye y se cumple en este instante de luz deslumbrante. Y desde esa nube, las fuentes registran la voz imponente del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenle. Y saben, esta revelación tan espectacular no era un simple espectáculo visual para impresionar. Si lo analizamos bien, era el combustible que los apóstoles iban a necesitar urgentemente más adelante. Era un destello de gloria al cual iban a tener que aferrarse con todas sus fuerzas cuando les tocara presenciar el terror y la brutalidad de la cruz. Sección 3. Parábolas de misericordia. Ahora, aunque el destino ya estaba fijado en Jerusalén, hubo pausas en el camino. Y en esas pausas se daban enseñanzas importantísimas, muchas veces mientras cenaba con gente que la sociedad de la época consideraba lo peor de lo peor. Para explicar por qué hacía esto, cuenta la conocidísima parábola del hijo pródigo. Y para entender el impacto real de esta historia, hay que entender la palabra prodigalidad, gastar todo de forma imprudente y excesiva. Imagínense el escándalo absoluto en esa época de un hijo menor diciéndole a su papá, «Dame mi herencia ya». Básicamente le estaba diciendo, «Para mí ya estás muerto». El tipo se va, lo despilfarra todo y termina alimentando cerdos, que para un judío de aquel entonces era tocar el fondo de la miseria y la impureza. Caer tan bajo hace que su regreso arrepentido sea prácticamente una resurrección. El padre, lejos de rechazarlo, sale corriendo, lo abraza y arma una fiesta tremenda. Pero aquí está el giro genial de la historia. El hijo mayor se ofende y se niega a entrar a la fiesta. Este hermano mayor es una representación directísima de los fariseos que se la pasaban criticando a Jesús por juntarse con pecadores. Y lo más brillante de todo es que la parábola termina en suspenso. No sabemos si el hijo mayor finalmente entró o no. Las fuentes nos dicen que ese final abierto fue a propósito. Es una invitación, casi un reto, para que los fariseos y cualquiera de nosotros decida. ¿Vas a alegrarte por la resurrección espiritual de alguien o te vas a quedar afuera masticando resentimiento? Sección 4. El camino a Jerusalén. De aquí en adelante la historia acelera. Es una marcha súper tensa y directa hacia la cruz. Un nuevo éxodo, pero esta vez no es para escapar de Egipto, sino para redimir a la humanidad entera. Los eventos se van sumando como en una cuenta regresiva. Vienen desde Galilea, pasan por Jericó curando a Bartimeo, transforman la vida del cobrador de impuestos Zaqueo y luego el evento que detona todo en Betania, resucitar a su amigo Lázaro que ya llevaba 4 días en la tumba. Históricamente, este es el punto de no retorno. Es el milagro definitivo que convence a las autoridades de que sí o sí tienen que eliminarlo. Pero hagamos una pausa aquí, porque las fuentes hacen una distinción teológica fundamental que no se nos puede pasar. Lo de Lázaro fue asombroso, sí, pero fue una revivificación. Lázaro volvió exactamente a su misma vida física, lo que significa que eventualmente tuvo que volver a morir. En cambio, la resurrección de la que hablan las promesas de Cristo es algo infinitamente superior. Es el alma uniéndose a un cuerpo glorificado en una vida nueva donde la muerte ya no existe. Así que el milagro de Lázaro era solo una señal, un anticipo temporal del poder absoluto que estaba por manifestarse.
Y así llegamos al Monte de los Olivos y a la famosa entrada triunfal en Jerusalén. Aquí vemos una paradoja increíble. Por un lado nos describen a un rey tan humilde y lleno de dolor que llora al ver la ciudad, sabiendo que muy pronto lo van a rechazar, pero casi de inmediato esa misma figura entra al templo con una autoridad implacable, volcando mesas, expulsando mercaderes y reclamando que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Es un contraste fascinante entre una misericordia que llora y una justicia que no tiembla. Sección 5. Juicio final y promesa. En estos últimos días de tensión en el templo, las enseñanzas se vuelven mucho más severas y proféticas. Lanza una advertencia escalofriante. De ese templo majestuoso no va a quedar piedra sobre piedra. Y bueno, los libros de historia confirman que en el año 70 los romanos arrasaron con la ciudad y destruyeron el templo por completo. Pero los textos van mucho más allá de un simple dato histórico. Toman esta destrucción y la presentan como un ensayo general, una prefiguración literal y a escala de lo que será el mismísimo fin de los tiempos. Lo que nos lleva al tema definitivo de toda esta narrativa, los dos juicios. Las Escrituras proponen un marco de responsabilidad súper claro. Primero, un juicio particular, que ocurre en el milisegundo exacto en que nuestra vida física termina, y después un juicio universal cuando la historia llegue a su fin. ¿Y cómo se nos evalúa? No es un examen teórico. El criterio es el amor integral. Se va a medir cómo tu supuesto amor por Dios se vio reflejado en acciones concretas y reales hacia las personas con las que te cruzaste. El texto de Mateo lo resume con esta frase que no deja lugar a dudas. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Y saben qué es lo que más impacta de esto? La minuciosidad divina. Las fuentes advierten que no solo nos van a juzgar por las cosas grandes o malas que hicimos, sino por nuestras omisiones, por todas esas veces que volteamos la mirada y decidimos no ayudar. E incluso más profundo, seremos evaluados por nuestras intenciones y pensamientos ocultos. Nos dicen que absolutamente nada escapa a esa luz. Para cerrar, todo este inmenso recorrido teológico que acabamos de explorar nos deja con una reflexión monumental. Si toda la historia apunta a que este Rey del Universo va a establecer un reinado definitivo basado en misericordia y justicia, la gran pregunta que los textos nos arrojan no es si no sabemos la teoría de memoria. La verdadera pregunta, la que nos debería hacer pensar a todos, es esta. Cuando llegue ese momento final y se revele la verdad entera, ¿los encontrarán realmente haciendo la voluntad del Padre? Nos escuchamos en el próximo análisis.